La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y le damos la bienvenida, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero, ¿no? Y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha publicado esta semana su artículo China, medicamentos y buenas prácticas de manufactura. Eso vamos a dejarlo en unos instantes, vamos a conversar con él, porque no queremos perder de vista el comentario político, el análisis político, ¿no? El olfato con el que el doctor Cuba siempre tiene para echarle una mirada a la situación en el país. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, buen día. Muy buenos días, Carlos Cabrera y José Hernández, y un saludo a través de ustedes a todos los peruanos. ¿Por qué tema comenzamos, no? Hay varios temas, ¿no? El tema del agro, la paralización del día lunes, el presidente de la República se presenta ante la Comisión de Fiscalización el día lunes, muchos ofrecimientos, promesas incumplidas. ¿Por dónde comenzamos? A ver. Si hay cuarta ola. Cuarta ola, todo. En realidad. Mire, yo creo que la situación sigue en aquello que hemos denominado el equilibrio estratégico entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Todavía no ha habido ningún efecto que gatille este equilibrio estratégico. Pero por otro lado, también ya ahí existe una posibilidad de que la calle intervenga, y en este caso el paro de los transportistas y el paro agrario podrían tener alguna significación política para romper este equilibrio. Sin embargo, en las negociaciones que ha empezado a hacer el Poder Ejecutivo con los empresarios del transporte, lo que se nota es la intención del Poder Ejecutivo en que de alguna manera los transportistas también dirijan su mirada y sus críticas hacia el Congreso de la República, con la finalidad de lograr el objetivo, bien simple, de que si se realiza el paro, los que salgan también mediados en esto sea el Congreso de la República. Y en esto creo que ha habido una falta de reflejo durante la presente semana, debido quizá a que ha sido una semana de representación, en que los congresistas han estado cada uno en sus provincias y no ha habido la posibilidad de que se reúnan. Pero creo que el Congreso de la República debió tener una posición un poco más proactiva para señalar que la tarea pendiente en el tema legislativo podría realizarse en el más breve plazo, siempre y cuando el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, en este caso, presenten las propuestas legislativas necesarias para resolver el impasse que tiene con los transportistas. Doctor Cuba, dígame. En el tema de la paralización de transportes anunciada para el día lunes, la principal demanda es el tema del alza de los combustibles. Ese es el tema central, ¿no? Y lo exigen tanto los de transporte de carga, lo están exigiendo los interprovinciales, ¿no? Todos ellos están exigiendo, tienen varios temas en demanda, pero el principal es eso. Usted acaba de señalar algo que no podemos perder de vista. El presidente siempre enfila su batería contra el Congreso, y en esta oportunidad le ha dicho: señores del Congreso, ustedes tienen que ver el tema de la masificación del gas natural. Es lo que les acaba de decir. Entonces esa es la respuesta que le está dando el gobierno a los transportistas. No, esto no está en mi cancha, esto está en cancha del Congreso. Pero yo le hago una pregunta. Si el gobierno tuviera capacidad de decidir, tuviera la voluntad de hacer ese cambio acelerado en la matriz, hace tiempo lo hubiera hecho. El presidente, cuando estuvo en Ayacucho, el 29 de julio del año pasado, anunció por primera vez en Ayacucho que su gobierno estaba decidido a hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Mire, y en este caso mayor razón, porque si estamos ante una paralización del transporte público, estamos a puertas de una negociación con la gente que va a traer los alimentos a Lima y va a transportar los alimentos a todo el Perú, también estamos dando un paro agrario. Sí se justifica que el gobierno pueda emitir un decreto de urgencia. Claro que sí. Por lo que es necesario. Y en este caso no necesita el Congreso, porque el Congreso va a examinar el decreto de urgencia y va a ver su legalidad en su momento. Pero para salvar una crisis de esta magnitud que va a generar problema en el transporte público, problema en el transporte a provincias,
bloqueo de carreteras, problemas que se puede ocurrir por la falta de llegada de alimentos a las ciudades, etcétera, yo creo que el gobierno tiene toda la potestad de poder emitir este tipo de normas. Por eso es que creo que ahí es simplemente un afán de eludir la responsabilidad y pasársela al Congreso de la República. En el tema del control de precios de los de los combustibles, qué es lo que plantea de alguna manera el gremio de transportistas. Aquí hay varias estrategias que también dependen del Ejecutivo, porque quien maneja la hacienda pública según la Constitución política es el Poder Ejecutivo. Ellos son los que tendrán que ver si le dan un subsidio directo, o si es que elaboran una franja de precios, o si es que generan algún mecanismo de ayuda a los transportistas, etcétera. Eso ya es un tema del manejo de la caja fiscal. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha anunciado que va a tener 2.000 millones de soles para aliviar la carga de los agricultores, pequeños agricultores, y que eso está actualmente, y ayuda de alimenticia a la población. El ministro de Agricultura ha señalado también que va a haber una ayuda para compra de fertilizantes subsidiados cuando estos lleguen al Perú, que todavía recién se está haciendo la licitación. En consecuencia, yo creo que mecanismos desde el Poder Ejecutivo existen para resolver la crisis. Además, creo que es lo que espera el país, el liderazgo del presidente para enfrentar esta situación de crisis. No es posible que diga, bueno, de mí no depende, sino depende del poder del Congreso, y por lo tanto su paralización que tiene, enfilen sus críticas contra el Congreso de la República, porque ellos son los responsables de lo que viene ocurriendo en el país. Yo creo que eso no está bien, pero está mal también que el Congreso de la República, sobre todo su mesa directiva, no deslinde esto frente al Poder Ejecutivo, porque tranquilamente un pronunciamiento del presidente del Congreso o algún miembro de la directiva o los propios líderes, voceros de cada partido político podrían de una vez aclarar ante la opinión pública el rol que cumple el Congreso de la República. Ahora, lo que pasa es que en ese equilibrio estratégico que usted habla, el Ejecutivo ya tiene una fijación contra el Congreso. El Congreso no es popular, el Congreso es antipático en estos momentos, ¿no? Basta mirar nomás las encuestas, basta mirar el desempeño de gran mayoría de los legisladores, ¿no? Pero parece ser que el Ejecutivo ha encontrado hasta el momento, ¿no?, la excusa perfecta. Me están echando la culpa a mí y yo se la traslado al Congreso, ¿no? Pero usted ha dicho algo que no podemos perder de vista, la calle. Y la calle esta vez son agricultores, o podrían ser transportistas. También hablan, ronderos que quieren salir a las calles. Ese va a ser la calle, ¿no? Entonces ahí se rompe, o se podría romper, el equilibrio estratégico que el gobierno intenta manejar hasta el momento, ¿no? Claro, y hay otro tema adicional. La pregunta es, ¿esto es una lucha definitiva? ¿Esta es una lucha culminante del gremio de transportistas, de los agricultores? Incluso se habla ahora de ronderos. Yo creo que no. Esto solo es un ensayo, porque el tema más complejo va a venir después del 15 de julio, que es cuando se espera que existe toda una avalancha para que se dé una solución política a la situación del país, sea por un acortamiento del mandato presidencial y congresal, o sea por una salida del presidente de la República, o sea por una disolución del Congreso de la República bajo mecanismos de repente quizás hasta discutibles. Sea cual sea la solución, hay que tomar en cuenta que esto es solamente el inicio. Esto no va a ser la lucha final, digamos, de estos gremios. Eso solamente es un ensayo. ¿Por qué? Porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no han logrado todavía articular una solución y una salida democrática a la crisis en el marco de la Constitución política. Y aquí señalamos que esto es una válvula de escape, esta solución que podría encontrar dentro del régimen democrático. Sin embargo, la válvula está cerrada, está tapada, y la olla a presión crece. Y crece por varios motivos. El principal de ellos es el alza permanente del combustible, el alza del costo de vida y la falta de fertilizantes para los agricultores, que podrían poner en riesgo ya la siembra del próximo año. Por eso es que esta situación
se ha complicado enormemente. Pero por otro lado no hay que tomar tampoco, dejar de lado el triunfo electoral en Colombia. Este triunfo electoral en Colombia genera una corrida de la población a una mirada más hacia la izquierda, sobre todo lo que ocurre también en Ecuador, que hace que todo ya el humor en América Latina sea una tendencia más hacia la izquierda. Por eso es que la calle entiende que ahora es el momento político para poder intervenir en una solución de esta crisis política que tiene el país. Doctor Cuba, en ese enfoque que usted da, escuchamos distintas opiniones, ¿no? Entonces, hay un sector de la izquierda que está en una campaña, diríamos, es sistemático, los escuchamos un día sí, el otro también, de que tiene que ir a elecciones adelantadas, que tiene que de una vez este mandato terminar, pero tiene que ir a elecciones adelantadas donde todos se vayan, se renueve todo. ¿Y cuál sería el fondo del asunto? De que en realidad una izquierda moderada sí tendría, ¿no?, el apoyo quizás de un sector mayoritario de la población, frente a una derecha desprestigiada, ¿no? Ese es el análisis que escuchamos, ¿no? Y que en realidad, bueno, confrontada con una izquierda moderada, con gente que ha tenido ejercicio en la gestión pública, podría ser una buena alternativa, ¿no?, y una buena salida. ¿Usted cómo lo ve? Creo que ese es el sentir de este sector, que hay que tomar en cuenta lo siguiente, que durante el año 2021, el año 2001 hasta la fecha, se fue consolidando en modo progresivo lo que se ha denominado en la República Caviar. Esto es un periodo de la historia que fue señalando un discurso hacia la izquierda, pero con políticas, implementando las políticas de derecha e inclusive, podríamos decir en el lenguaje de la propia izquierda, una política neoliberal en el país. Esto ha sido, digamos, la constante, donde ha habido algunas características peculiares. La primera de ellas ha sido la politización de la justicia, la segunda es el control de las instituciones de los sectores sociales, como en este caso salud, educación y quizá inclusión social y Ministerio de la Mujer. Y tercero, una agenda muy fuerte pegada a los derechos humanos, sobre todo relacionados a los temas de género y los temas de interculturalidad. Toda esta política ha entrado en grave contradicción a finales del gobierno del expresidente Sagasti y ha dado pie al ingreso del actual presidente de la República, que curiosamente no tiene esta agenda. Es una agenda netamente de izquierda en lo económico y por tanto ha habido una enorme controversia frente al modelo económico que tiene el país al plantear inclusive una nueva constitución. En este acápite entonces, esta izquierda más digamos radical frente a una derecha que había sido desplazada progresivamente del gobierno, tienen actualmente una posibilidad de colaborar para tratar de concluir con esta etapa denominada la República Caviar. Y ese es el momento. Entonces, aquellos sectores que están dentro de esta izquierda, que no quieren perder esos atributos, esas funciones que tenían en el Estado, que están siendo desplazados progresivamente, son aquellos que plantean que se vayan todos, porque en unas nuevas elecciones el candidato natural que debe ganar las elecciones es aquel que mantenga el statu quo de la llamada República Caviar. Esto es lo que está en estos momentos en juego. Sin embargo, eso es una posición. Hay otras posiciones que señalan que lo más importante en esta etapa es tratar de resolver los problemas políticos que se tienen en el país. Para eso se plantea una reforma de la Constitución, sobre todo con la llegada de la bicameralidad, se reestructure el tema electoral,
se reestructure la fiscalía, el poder judicial, de tal manera que las bases que sustentan esta famosa República Caviar se caigan y entonces haya nuevas expectativas para realizar nuevas elecciones en el país, tomando en cuenta que lo que el país requiere son mecanismos claros y transparentes para salir de la crisis. Yo creo que esos esquemas están en discusión tanto desde la izquierda más radical, la izquierda que usted ha llamado moderada, y la derecha en sus diversos vertientes. Creo que ese es el gran debate. Y este gran debate se centra entonces en señalar si es que el equilibrio estratégico que tenemos el día de hoy se va a mantener todavía un periodo más largo, hay interés en que los actores políticos mantengan este equilibrio o no. En ese escenario también es donde se realizan las elecciones en la mesa directiva del Congreso de la República, porque dependiendo de quién asuma esta mesa directiva, vamos a tener la posibilidad de conducir el Congreso en este equilibrio estratégico que se tiene, o va a intentar al contrario retardar el equilibrio de tal manera que se apure el proceso hacia nuevas elecciones y que se vayan todos. Yo creo que esto es las contradicciones que hay actualmente en el país. Por ahí uno escucha analistas, sobre todo de esta izquierda denominada moderada o caviar, que señalan pues que todo está mal, que el Congreso destruye, el Ejecutivo destruye, todo destruyen aquí, y que de una vez debería resolverse el tema por nuevas elecciones inmediatas. Y otro sector que señala que dejen gobernar al presidente, ¿no? Que lo dejen avanzar en lo que se tiene, y otra que hoy día ya ha calado cada día más, es que el gobierno haya hecho un viraje pequeño hacia el centro y que pueda generar un gabinete de ancha base para salir de la crisis. Sea cual sea el escenario actual, es complicado saber cuál va a ser el impacto de estas movilizaciones sociales que se avecinan, estos paros que pueden gatillar en un sentido u otro la situación política del país. ¿Y cuál va a ser el peso de la próxima mesa directiva del Congreso, que también va a jugar un papel, ¿no? ¿Y cuál va a ser el impacto que van a tener o podrían tener futuras investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, ¿no? ¿Eso no modificaría el escenario? Sí, ahí hay tres salidas. La primera de ellas es la salida que puede decir en mantener al gobierno de Pedro Castillo tal cual, o sea, que lo dejen gobernar y mientras tanto realizan las modificaciones que se requieren para mejorar la representación política en el futuro. La segunda está en que el Congreso de la República continúe a un nivel mayor de confrontación y que se logre finalmente la vacancia presidencial previa salida también de la vicepresidenta y en consecuencia sea un gobierno de transición el que lleve a cabo estas elecciones. Y la tercera está que petardeen tanto en ambos lados que finalmente haya un adelanto general de elecciones y que el 28 de julio el presidente de la República presente una ley de adelanto de elecciones generales, es decir, para el Ejecutivo y para el Legislativo, que es el escenario que empezó con la pregunta del señor Carlos Cabrera, en el sentido de que es su izquierda moderada que propone eso como una salida insistente. Curiosamente, digo aquí curiosamente, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha planteado lo mismo. O sea, en eso coincide la izquierda llamada moderado caviar con la propuesta que ha hecho la señora Keiko Fujimori en el sentido que se deben adelantar las elecciones generales. Ahora, pero hay un asunto, diríamos que hay que mirar, doctor Cuba. Hay un hecho concreto. El 25 de julio o el 26 se elige la nueva junta directiva del Congreso. Ese es un hecho concreto, tiene que darse. ¿Quién entra a la presidencia del Congreso? Los planteamientos son la señora Chaís, que es lo que más se menciona, por ahí alguien lo menciona también al señor Quiabra, porque serían fieles de la balanza, un poco más confiables según determinados sectores, ¿no? Y el otro es la alternativa del señor Saluana. Es decir, si entra el señor Saluana, entonces olvidémonos de adelanto de elecciones, olvidémonos de todo, porque eso es un aliado del gobierno, y el cogobierno entonces se instauraría abiertamente con Alianza por el Progreso. En esos dos escenarios, a ver, se va a producir de todas maneras dentro de un mes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos? Entonces tendríamos o
una posibilidad de ir hacia un recorte de mandato del presidente Castillo, o tendríamos presidente Castillo para hasta el 2026. Entonces, ¿qué cosa qué se viene entonces en concreto? Estas especulaciones o estos análisis que se hacen allí, ¿tienen algún asidero? Estamos Mire, hay viendo un tema, entonces que viene una ola, ¿no?, de presión popular, y eso no está liderado por ninguna fuerza política. No estamos viendo ningún líder político delante de los transportistas, ni de los ronderos. Llama la atención que los ronderos estén en esto, ¿no? Porque en realidad el presidente Castillo dice que es rondero. Entonces, mal haría pues hacerse huelga a sí mismo, ¿no? Ya cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? ¿Cómo le damos forma a este asunto, doctor Cuba? mire, primero hay que considerar más escenarios. Uno de ellos es que usted ha planteado el escenario en que se respete el pacto político que se hizo el año pasado, en el sentido de que Alianza por el Progreso presida la mesa directiva y que Acción Popular pase a la vicepresidencia y luego los partidos aliados se mantengan y con eso aseguren una mayoría de 66 votos en el Congreso de la República. Esa es una posibilidad. Sin embargo, lo que parecía una posibilidad grande ha ocurrido por dos motivos, ha puesto en riesgo por dos motivos. Uno, porque al interior de Acción Popular hay divisiones internas que impiden hacer un bloque unitario, un proceso electoral. Pero segundo, también al interior de Alianza por el Progreso ha habido una fisura al interior de unas filtraciones del audio de la congresista vicepresidenta de la República. Por lo tanto, entonces, ahí en ambos lados tampoco hay una decisión precisa de cuál sería el escenario. Por otro lado, también es importante señalar que Perú Libre ha generado una fisura y tiene 4 grupos parlamentarios que tranquilamente pueden tener algún asidero en una nueva negociación y aquí se pueda producir nuevas alianzas dentro del Congreso que no necesariamente respeten lo acordado el año pasado. En ese sentido, entonces, nada está dicho en el Congreso de la República de saber cómo va a ser el proceso electoral, pero que lo que sí queda claro es que si Alianza para el Progreso desea presidir mesa directiva, tiene que hacer una fina negociación para que su representante pueda generar un arrastre de una mayoría que genere una salida política para el país. Eso es importante. De lo contrario, eso no va a ocurrir, porque las fuerzas que van a acompañar aquí van a ser aquellas que buscan de alguna manera que el Congreso de la República tenga un rol protagónico y no sea arrasado por las calles o por un cierre intempestivo que pueda destruir su propia viabilidad política. Por eso es importante estas semanas de discusión de cómo se va a desarrollar la mesa directiva, y en acápite la calle va a tener un rol importante. Por eso señalaba al inicio de esta conversación, esto es lo que ocurre ahora, todos estos días, es solamente un ensayo, y que es probable que después del 15 de julio tengamos medidas mucho mayores a lo que ocurre en el día de hoy. Antes de pasar ya un comentario sobre su columna habitual, doctor Cuba, yo veo en todo este escenario que, tal como usted lo describe, tal como usted lo percibe, ¿no?, que así salga una bomba atómica que diga que el presidente Castillo está metido en un tema de corrupción, esto no va a afectar en nada. Me da la impresión, ¿no? No, usted tiene la razón. No nos olvidemos que la democracia es un juego de intereses. Aquellos que crean que la democracia no es un juego de intereses significa que no han leído la historia. Todos los que están representados, en alguna manera, representan intereses de algunos sectores. Y en ese sentido es lógico lo que ocurre tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Cada uno tiene que ir viendo cómo hacen que sus intereses puedan conjugar con el interés general, de tal manera que pueda mantenerse en el gobierno. Y nadie quiere, evidentemente, perder eso. Eso es la democracia. Por ahí escucho a algunos analistas que dicen que ponen los intereses personales encima. Sí, pues esa es la democracia. Por eso que se señala que no es un buen modelo de gobierno, pero es el mejor que existe. Precisamente porque las grandes críticas que se tienen es que
la democracia, lo que elige la gente es a sus representados, a sus representantes, y que representan los intereses de lo que lo eligen y lo votan. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta. Y esto genera, este juego que hay de intereses, sale de un resultado. Y ese resultado es lo que se expone finalmente como expresión política de la población. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se delegitima todo esto, que el juego de intereses es tan grande que la población no se ve representada. Y ahí es cuando sale, por eso decía, que en la medida de que ellos no dejen que la válvula se destape y sigan acumulando presión, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, puede llegar un momento de que se rompa ese pacto que se tiene con la población y en cualquier momento haya un desenlace totalmente no deseado y dramático para el país. Y tenemos un escenario que está en proceso, ¿no? Y se tiene que ir configurando, que es las elecciones municipales y regionales, en donde yo creo que eso prever, digamos, en el análisis coyuntural, que las organizaciones partidarias que conocemos con representaciones en el Congreso no serían pues las que van a figurar en ese nuevo mapa político, electoral que va a tener el país en las elecciones regionales y municipales, y que más bien están, ¿no?, asomándose movimientos regionales, movimientos independientes, dirigentes políticos provincianos, que están tomando los liderazgos ahí en su jurisdicción. Y quizás sí, posiblemente puedan desplazar a los partidos que conocemos como tales en este momento. Entonces, en ese nuevo mapa, ¿no?, político, ¿cuál es el juego entonces que tendrían, en todo caso, los partidos, por ejemplo, representados en el Congreso? ¿A quién representarían realmente? Sí, precisamente las elecciones van a ser una válvula de escape enorme, precisamente porque hay nuevos actores. Eso es, digamos, la parte ventajosa, porque como ya se conoce más o menos, los propios movimientos regionales van a hacerse en la mayoría de las regiones del país. Y eso es natural cuando tienes un momento de polarización como la que existe en el país, de tal manera que son gobiernos nuevos, nuevos rostros en las regiones que ocupan esos cargos. Eso le va a dar aire a la democracia, al contrario de lo que se cree. Pero el segundo problema es cómo hace la clase política que está representada ahora, que son los partidos nacionales que están en el Congreso de la República, para asimilar ese golpe y hacer lo que se llama, pues, un ayornamiento, ¿no? Un ponerse al día, renovar su pacto después de las derrotas electorales que tengan, renovar su pacto con la ciudadanía. Ese es otro tema de suma importancia para salvar la democracia, porque es natural que el riesgo de un país como el nuestro, que es un país muy fracturado desde el punto de vista geográfico, fracturado desde el punto de vista étnico, aislado en sus diversas regiones desde el punto de vista económico y con enormes divergencias sociales, lograr que no haya partidos nacionales que articulen la política es sumamente complicado para la gobernabilidad del país. Yo creo que eso no está bien, no atiza la cohesión social, no mejoras la gobernabilidad, porque se generan fuerzas que dividen en lugar de generar fuerzas que unan el país. En ese sentido, estos movimientos regionales tienen que de inmediato ser incorporados a la vida política nacional para que puedan formar parte de la unión, parte de la unidad, de la cohesión, lejos de generar división. Por eso es que en estos instantes el rol de los líderes políticos, los partidos políticos, debe ser sumamente cuidadoso en bien de la estabilidad y la unidad nacional. Ahora, perdón, usted dijo sería una válvula de escape y sería una válvula, un oxígeno para la democracia. Para la democracia, bueno, entendiendo como sistema. ¿Para el presidente Castillo también? Creo que sí, también. Para el presidente Castillo más aún, porque el presidente Castillo va a relativizar el poder de los partidos políticos, va a fortalecer la reunión con los gobernadores regionales y va a crear una instancia de gobierno distinto a la del Congreso de la República.
Yo creo que eso, al comienzo por lo menos, la luna de miel, digamos, va a ser sumamente importante para el presidente. Yo creo que al margen de los resultados que pueda obtener el Partido Perú Libre en este proceso electoral, el hecho de que sean presidentes o gobernadores regionales de movimientos regionales, valga la redundancia, le va a dar más poder de negociación al presidente, porque no se olvide que en el mes de octubre, noviembre, va a tener a puertas nomás ya la discusión del presupuesto de la República, van a ver el tema de la ejecución del año 2022, los primeros 2-3 meses, que van a ser cruciales para estos gobernadores, de forma como se presentan ante su electorado. Creo que por eso va a ser mucho más necesario para los gobernadores regionales llevarse bien con el presidente de la República que pelear con él. Ahora, y eso también le liberaría caso de esta espada de Damocles permanente que tiene, por ejemplo, el señor Cerrón, en el hecho mismo de que para el presidente no tiene un partido propio, tiene un partido prestado, que es Perú Libre, y quizás, ¿qué pasa, por ejemplo, si Perú Libre no retoma esa fuerza que tuvo en las elecciones generales y se relativiza su presencia a nivel nacional en las nuevas elecciones? Cosa que según tenemos entendido de nuestros colaboradores en las regiones, en las provincias, nos señalan que Perú Libre no está figurando como un partido pues oficialista, con esa fuerza, con esa cohesión que tiene en las provincias. Y nada sería raro que en realidad prácticamente en algunas regiones desaparezca. Mire, yo tengo una lectura distinta al tema de la división dentro de Perú Libre y la pérdida de fuerza que tenga el secretario general de Perú Libre. Yo creo que eso se mantiene intacto, debido a que la fuerza que tiene Perú Libre en el Congreso de la República es determinante. Actualmente tiene 16 congresistas, pero esas divisiones internas del Congreso de la República son divisiones, diríamos, hasta cierto punto cosméticas, porque si uno analiza las votaciones, generalmente votan juntos. Y las divisiones se hacen sobre todo en el Congreso de la República por un afán de copar mayores espacios dentro del propio Congreso de la República. Por ejemplo, le voy a explicar a usted, para elegir para ser miembro de la Comisión de Ética, porque es lo más sencillo, se requiere que haya un representante por bancada. Entonces, si usted tiene a un partido político como Perú Libre, que tiene cuatro grupos al interior, usted tiene 4 bancadas, y en consecuencia el partido político Perú Libre va a tener 4 representantes en la Comisión de Ética. Entonces tendríamos una sobrerepresentación del partido Perú Libre. Entonces, ¿cómo no va a ser buena estrategia dividirse? Si usted se divide, va a tener mayor representación en la Comisión de Ética, y así sucesivamente en las otras comisiones que se crean, porque en lugar de obedecer a lo que dice el reglamento del Congreso, que los miembros de las comisiones deben guardar la proporcionalidad que tienes en las bancadas, han logrado la forma más fácil de decir un representante por bancada, o participan los voceros, o sea, un representante por bancada, y eso, como es natural, deslegitima de alguna manera las mayorías y las minorías dentro del Congreso de la República. Por eso es que hay un aliciente para que estos grupos políticos se dividan. Pero cuando uno lo ve en contexto mayor y uno ve las votaciones, los 37 votan juntos, no se han dividido, están ahí. Piensan y cuando igual. se generan los debates, uno ve ahí, también los ve. Por eso que yo creo que esas divisiones son para fines pragmáticos, para que han encontrado una estrategia muy adecuada de manejarse dentro del Congreso, obteniendo una mayor representación de la que tienen, y por lo tanto tienen mayor participación en las decisiones que se toman ahí. Pero de ahí a que esto tenga alguna influencia frente al presidente de la República, o que tenga una influencia frente al manejo de la economía nacional o al afán de político del país, hay mucha diferencia. Yo creo que más bien estas elecciones que vienen en noviembre, lo que van a hacer es fortalecer de alguna manera salvar el sistema democrático, pero por otro lado le van a dar un aliciente, un aire más al presidente Castillo para mantenerse en el gobierno. Doctor Cuba, hemos agotado el tema político. No quiero dejar de lado que opine usted respecto a su reciente columna: China, medicamentos y buenas prácticas de manufactura, por favor. Y la nueva ola que se está hablando. Claro. Bueno, vamos a conversar primero por la nueva ola, porque nuestro amigo Carlos Cabrera está bien preocupado por el tema. Sí, la nueva ola, sí. Mire, todavía no hay una disposición, algo concreto en relación a una nueva ola.
Sin embargo, la noticia saltó a la vista porque Perú se han detectado las dos variantes, la B4 y la B5 en el país, y eso todavía no se conoce su comportamiento de esta nueva variante y el riesgo que exista que puede escapar inclusive a las vacunas, es decir, que inclusive afecte a las personas vacunadas. También lo que se ha señalado es que han aumentado, sí, también los casos de más enfermos. Sin embargo, la mortalidad no ha aumentado y la mortalidad se mantiene muy escasa. En ese sentido, entonces, el riesgo que exista una nueva ola no está todavía dicho. Sin embargo, creo que aquí hay que mantener siempre los cuidados que son necesarios en estas circunstancias. El primero de ellos, yo creo que debe mantenerse la mascarilla en los espacios públicos, la distancia física entre las personas, evitar las aglomeraciones. Esto debe ser todavía mantenido, y sobre todo, y lo más importante, que ojalá que quede para siempre en las costumbres, es la higiene de manos y el alcohol. Mire usted, en este periodo que hemos vivido de pandemia, las enfermedades gastrointestinales han disminuido enormemente, las diarreas famosas que sufrían a veces los niños, la gente, han disminuido enormemente, y esto se debe en gran medida al lavado de manos. Igual pasa con las enfermedades respiratorias por otras causas que no sean el COVID-19. Por eso es que es importante que estas medidas se mantengan, que no haya un triunfalismo, y que más bien las autoridades del gobierno mantengan todavía en alto la vacunación y las medidas de salud pública a nivel nacional. No triunfalismo, y seguir cuidándonos, porque este virus ha demostrado que en cualquier momento pueden salir nuevas variantes que pueden poner en riesgo y desandar todo lo que hemos andado. Ahora, Eso, se habló, sí, se habló, doctor Cuba, también de la posibilidad de entrar a una etapa endémica. Sí, la endemia significa que siempre vamos a vivir con el virus, pero no va a generar grandes estragos y hay que aprender a defenderse. ¿Qué es lo que? Esta es la ruta en que estamos, a la endemia. Pero usted me hizo la pregunta concreta por Sí, sí. una nueva ola, y la respuesta es que por el momento no hay, pero hay que guardar, tener cuidado. Y lo que sí estamos es un proceso de llegar a la endemia, que es lo que ocurre siempre con estas epidemias que quedan y nos dejan como recuerdo siempre las endemias. Y esto es lo que se espera en el país actualmente. Y respecto al tema de medicamentos, por favor. Ya, mire, ahí hay dos temas que hemos analizado en dos artículos. Uno de ellos tiene que ver con unas denuncias que se han hecho de una importación internacional directa que ha hecho el Ministerio de Salud a través de Senares por 2.4 millones de soles de medicamentos que han sido etiquetados como inservibles. Y esto con el agravante que ya han sido una parte de estos medicamentos distribuidos ya a los pacientes, por lo cual se ha expuesto no solamente a riesgo de usar medicamentos que no sirven, sino hasta quizá medicamentos que les hagan daño a los ciudadanos. Estos dos temas han generado un enorme revuelo porque se ha utilizado un mecanismo de compras internacionales que ha evitado, ha eludido lo que en las compras que hace el gobierno peruano, la visita y la inspección a las plantas productoras que respeten las buenas prácticas de manufactura. Según la ley peruana, hay tres tipos de medicamentos. Se clasifican los medicamentos en tres tipos. Los primeros de ellos, los que pertenecen a lo que se llaman el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, que son los que se usan para estrategias sanitarias, para combatir las epidemias, etcétera, y ellos tienen una forma de obtener el registro sanitario o el permiso de comercialización en el país distinto. Luego son otros medicamentos que son aprobados por los países de alta vigilancia sanitaria, países desarrollados como Estados Unidos, Suecia, Francia, Holanda, Reino Unido, etcétera. Son 19 países que son considerados de alta vigilancia sanitaria, y que el Perú, por tanto, esos medicamentos los acepta con mayor facilidad en la comercialización interna. Y un tercer grupo de medicamentos son aquellos que son producidos por países que no son de alta vigilancia sanitaria. En esos países, antes de comprar cualquier producto, tiene que viajar una misión de la DIGEMIT, o sea, del organismo regulador peruano de medicamentos, tiene que viajar al país, hacer una inspección a la planta,
y ellos elaboraron un informe de buenas prácticas de manufactura y recomendaron la importación de ese producto. Eso no se ha hecho para la compra de estos productos que se han hecho últimamente. Y recién a partir de que un empresario peruano quiso ser filial para esa empresa que vendía esos productos, Digemí tuvo que viajar a ese país y ahí demostró que no reunían buenas prácticas de manufactura e hizo la información a Senares para que esos productos no se distribuyan. Pero parece que ahí hubo un retardo y por lo tanto cuando ya se informó, ya se habían distribuido los medicamentos a los ciudadanos. Y en eso es que hay ahora una controversia entre Senares con Digemí, que por qué no me avisaste a tiempo, tú le diste el registro sanitario para importar, y etcétera. Hay una discusión. Espero que se haga una investigación exhaustiva por parte del Ministerio de Salud. Espero también que se tomen las medidas drásticas y, si es necesario, las sanciones que correspondan. Y hacer una muy buena evaluación de la población que ha sido afectada por la recepción de estos medicamentos, que ha consumido estos medicamentos, hacer lo que se llama la farmacovigilancia, es decir, cuáles son los efectos que ha tenido en ellos estos productos y resarcirlos de alguna manera, porque como es natural, estos pacientes consumían estos medicamentos para resolver sus problemas de salud y esto probablemente no haya ocurrido. Esto es por un lado, que es sumamente cuestionable. El ministro de Salud ha sido citado a la Comisión de Salud el próximo martes. Esperamos que dé respuesta a este tema concreto, porque ha sido un gran escándalo, como ustedes han visto, incluso mediático. Pero además de eso, también se ha dado que para el gobierno de China se acepte que los certificados de buenas prácticas de manufactura que da el gobierno chino sean homologados en el Perú. Esto es, ¿por qué? Porque China no está considerado como país de alta vigilancia sanitaria. En consecuencia, cuando se quieran importar productos de China, tiene que viajar la misión otra vez a China a verificar si es que esas plantas reúnen las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí ha habido una resolución que ha dado el Ministerio de Salud que amerita una explicación. ¿Por qué se ha dado esa resolución? ¿O es que ya el gobierno peruano ha hecho alguna tratativa, algún convenio con ese país para que sean homologables estos certificados de buenas prácticas de manufactura? ¿Hay un convenio recíproco o simplemente es un ahorro de tiempo dándole la buena fe, tomando en cuenta que es un país ya de desarrollo alto, la segunda potencia en el mundo, y que conviene esto? Yo creo que el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene que dar una explicación. ¿Qué es lo que queremos finalmente? Es cierto que se flexibilice el comercio, que haya mayor competencia en los medicamentos que se usan en el Perú, que haya mayor oferta para que la población pueda tener medicamentos, pero el gobierno está en la obligación de asegurarnos medicamentos de mucha seguridad, calidad y eficacia comprobada. Caso contrario, todo eso que se puede hacer, que es favorable al comercio, es favorable a los ciudadanos, pueda terminar como el caso que hemos narrado, en problemas serios a la salud de la población. Muy bien, doctor Heber Cuba. Hemos dado un recorrido por el tema político, el tema de salud, y como siempre agradecerle por su comentario cada sábado. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.